Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la vida cotidiana y material en el Renacimiento. Burckhardt identificó el Renacimiento con Italia, en su libro La cultura del Renacimiento en Italia, publicado en 1860. Pero muchas ideas, prácticas, costumbres y cultura material del Renacimiento se extendieron por toda Europa. En Inglaterra, Alemania, Francia, Polonia y otros países de Europa llegaron y se formaron costumbres renacentistas. Italia y lo italiano era amado, pero también odiado y cuestionado, y se conformó, por un lado, una italiofilia, pero también una italiofobia, coexistiendo e interactuando. Habrá que decir que Renacimiento es un término ambiguo. Para algunos historiadores es un periodo, para otros un movimiento, para otros tantos historiadores es básicamente un aspecto cultural, e incluso algunas historiografías incluyen a la revolución científica como parte del Renacimiento. En este video hablaremos de la influencia de la vida material y prácticas culturales del Renacimiento. En cuanto a la vida cultural y material del Renacimiento, muchos platos, fuentes y jarras imitaban las pinturas de Rafael y otros artistas. De esta manera, algunas de las imágenes más famosas del arte renacentista pasaron a formar parte de la vida cotidiana de las personas adineradas. Se convirtieron en parte de la vida cotidiana de las clases pudientes. También se pusieron de moda decorados e imágenes de los emperadores romanos. Era costumbre exponer medallones o bustos, la serie de los 12 Césares, en referencia a las biografías de los 12 emperadores romanos que escribió el historiador Suetonio, convirtiéndose en una especie de canon. La serie de los 12 Césares incluía a Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. También se popularizaron los estudios o escritorios, una sala dedicada a la vida humanista, pensar, leer y escribir. En una carta a su amigo Vettori, Maquiavelo le cuenta que se puso sus mejores ropas para entrar en su escritorio y conversar con los antiguos. En una caja de escritorio hecha en Nuremberg en 1562, se tenía la figura de una mujer que representaba la filosofía, que sostenía un mensaje que decía: el saber revive lo que está muriendo, las artes devuelven a la luz lo que estaba en la oscuridad. Los estudios, por supuesto, estaban decorados con pinturas, globos terráqueos y celestes, laúdes, mapas, etc. El estudio de Montaigne, en la torre de su casa de campo, tenía en las vigas, por ejemplo, 25 citas en griego y 32 latinas. El escritorio y sus objetos en las casas de los grandes propietarios y de la aristocracia se fue convirtiendo en museos, en lugar de las musas. También se pusieron de moda los jardines que intentaban recrear lo que se suponía eran los antiguos jardines romanos descritos por Cicerón, donde se colocaban estatuas clásicas o copias de imitaciones de artistas del Renacimiento. Por ejemplo, bronces del David de Miguel Ángel. Los usos de los jardines como lugares para caminar, meditar y conversar aparecen en la literatura, como en el diálogo La fiesta religiosa de Erasmo. También se popularizaron los tratados de retórica, una práctica alentada por las escuelas desde 1530. También fue importante los libros de tópicos o notas de lectura, un repertorio de frases hechas y ejemplos que se podrían emplear en discursos o cartas según la ocasión, una frase para toda ocasión. Para los pudientes, la moda indicaba coleccionar objetos asociados a la antigüedad clásica. Ahí también había tráfico y fraudes con imitaciones. Se pusieron de moda los nombres clásicos, así los
hombres del Renacimiento se llamaban Ulises, Teseo, Homero, Claudio o Augusto. Los eruditos latinizaban sus apellidos, fueran franceses, holandeses o alemanes. Agrícola era Husmann, Mercator Kramer y Vulcanius Semmes. Milán, Wittenberg o Coimbra recibían el nombre de la Nueva Atenas, y Venecia, Amberes o Sevilla eran las Nuevas Romas. El Papa era conocido como el Pontifex Maximus. La infantería francesa eran llamadas legiones, como la legión extranjera. El Parlamento de París fue llamado Senado. Como en la música, la escritura o la arquitectura, un nuevo vocabulario latino o italiano inundó las prácticas. También la danza, la equitación y la esgrima sufrieron de esa filia italiana. La mayoría de los tratados sobre esos temas proliferaron en el siglo XVI, y los maestros italianos de danza, equitación y esgrima eran solicitados en el extranjero por las cortes y por las academias. Había una fiebre y un furor por lo italiano. También un poco de odio. Incluso los libros sobre las costumbres en la mesa y libros de cocina de origen italiano se pusieron de moda en toda Europa. Así que el Renacimiento invadió varios aspectos de la cultura, la literatura, pero también las costumbres y la vida material. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.